¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores. En esta noche lluviosa en la ciudad de Buenos Aires se siente fuerte la lluvia aquí en la cúpula del CCK. Como siempre tenemos una mesa de destacados periodistas y editores para analizar la actualidad de una semana realmente cargadísima de información y de polémica, muy marcada por lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aplicando el 2x1 a un represor de la última dictadura, y también una semana en la que uno podría decir que de alguna manera arrancó ya la campaña electoral en forma definitiva con la incursión de Mauricio Macri en La Matanza. Vamos a conversar esta noche con Alejandro Rebosio. Alejandro es editor de Economía, trabaja en la revista Noticias, que vino esta semana con una tapa vinculada a los distintos roles que cumple la familia Moyano, desde la AFA hasta las cuestiones sindicales. También con nosotros Sergio Supo, secretario de redacción del Diario de la Nación. Tema interesante que trae hoy La Nación en su portada, vinculada a la discusión de paritarias atada a condiciones de mayor productividad y presentismo, que es un poco la línea que está bajando el gobierno de Macri. Ismael Bermúdez, periodista económico, gran analista de los datos de la economía. Luciana Bertoia es periodista. Ella colabora con la revista Anfibia, escribió esta semana una crónica a propósito del caso por el cual la Corte falló con relación al 2x1, muy interesante. Y también Román Lechman, periodista, colaborador del diario Infobae. Con ellos ya nos largamos a conversar, una semana muy intensa. Buenas noches a todos, gracias por venir. Hola María, ¿cómo estás, María? ¿Tomó por sorpresa el fallo de la Corte al gobierno o no? Sergio, ¿vos qué crees? Yo creo que sí, que no lo tenían en la agenda, claramente. Por lo menos no lo tenían en la agenda como para contrarrestar los efectos políticos y sociales que el fallo va teniendo en forma creciente día por día, al punto de que, como vos habrás notado, la intensidad del rechazo por parte del gobierno al fallo fue de menor a mayor claramente. Se ha ido cada vez más profundizando la diferencia, más allá de que no ha sido rotunda, ni tajante, ni virulenta la expresión del gobierno. De todas maneras, el gobierno forma parte del coro. En este caso, si nos atenemos formalmente a las declaraciones, a un coro generalizado como nunca habíamos oído respecto de un fallo de la Corte Suprema. Yo no recuerdo en tiempos de democracia que haya un rechazo tan generalizado a un fallo de la Corte, como en este caso, de todos del arco político, al margen de los sectores ciudadanos y sociales. El miércoles va a haber una marcha que se espera sea muy grande, organizaciones, ¿no?, derechos humanos, partidos de izquierda. Primero había 2 marchas, ahora se están unificando el miércoles frente a los tribunales, Luciana. Y hay sectores que creen... Cambió, es en Plaza de Mayo. Plaza de Mayo ahora. Sí, porque como está vallado, tuvieron que cambiar el lugar por la concurrencia de gente que se espera. Ahora, yo quería hacer una acotación. Yo creo que el gobierno no solamente no pudo haber quedado sorprendido por el fallo de la Corte, sino que hay toda un ala del gobierno que fue gestando este acuerdo del 2x1 y del fallo de la Corte. En primer lugar, tenemos el antecedente de que estos 2 jueces fueron promocionados por el propio gobierno, primero con ese famoso decreto y después con una negociación política amplia en el Senado para dejar de lado el decreto y confirmar el nombramiento de estos jueces. Claro, porque la mayoría fueron 3 de 5, ¿no? Elena Hayton, Rosenkrantz y Rosati, propuestos por Mauricio Macri, primero por decreto y después con el pliego por el Senado, ¿no? Senado que vota 60-10 en un caso y 58-12 en otro caso, o sea, con un amplio acuerdo. Segundo lugar, tenemos también por parte de la Iglesia, en el último periodo, todo un llamado al tema de la llamada reconciliación, con lo cual también ahí tenemos un contexto. Otro contexto. Y el otro contexto tiene que ver los acuerdos que pudo haber tejido Macri en su visita a Estados Unidos con Trump, donde el tema de Corea versus limones, etcétera, formaba parte de todo este espectro. Es un poco la versión de, también Página 12 hoy, ¿no? Con un artículo de Berbisky en su portada, habla de un poco, sí, de la concurrencia de una jueza que no se va a jubilar a los 75 como Elena Hayton porque el Poder Ejecutivo no apeló, y 2 jueces nuevos de Macri. ¿Vos no ves o sí, Román, una...? No, pero para concluir. Entonces para concluir. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Correctamente señala que la reacción popular
que generó el rechazo a este 2x1 al fallo de la Corte, llevó efectivamente al gobierno a decir, no, acá tenemos que empezar a tratar de despegarnos de esto, porque evidentemente el impacto político, el impacto electoral, esta marcha del miércoles puede llegar a ser multitudinaria e histórica, de acuerdo a cómo se viene organizando, puede ser una marcha sin precedentes en la Argentina de repudio. Entonces el gobierno empezó, digamos, a rebobinar y a decir, bueno, la división de poderes, nosotros no tenemos nada que ver, etcétera. Pero evidentemente todo llevaba efectivamente al fallo de la Corte. Por mi información, ¿no? El gobierno no operó este tema para nada. Es la primera vez que un gobierno no tiene como un asunto de Estado clave el tema de los derechos humanos y sus resoluciones en la Corte, como por haberlo tenido Alfonsín o Menem o De la Rúa o Kirchner o hasta la propia Cristina. Si uno tuviera oportunidad de hablar con Mauricio Macri, podría llegar a la conclusión que Macri en definitiva no termina de entender cómo son las relaciones de poder dentro de la Corte, por eso cometió el error de nombrar 2 jueces por decreto. Asignarle a Rosati y a Rosenkrantz la decisión de una operación política para generar una mayoría para tratar este tema, me parece subestimarlo tanto a Rosenkrantz como a Rosati. Yo lo que creo que pasó acá es que el fallo de los 3 es un error institucional e histórico absoluto, y que cuando termine toda la masa de apelaciones de los asesinos y represores llegan a la Corte va a ordenar este tema con una nueva acordada por una mayoría que deje claro que tanto Rosati como Rosenkrantz como Hayton de Nolasco, los 3 cometieron desde el punto de vista de la técnica jurídica un error imperdonable. Pero el caso de Hayton es curioso, porque ella había fallado ¿no? En otra dirección muy recientemente. Pero, sí, por eso la Corte dice general que hay que jubilarse a los 75 años, María. Ella en general rechazaba por 280 y también en un fallo sobre maníaco había votado en contra. Con respecto al gobierno, si me permitís agregar, a mí me comentaron que sí, que el gobierno tenía información, al menos el Ministerio de Justicia, un día antes, que se lo habían comunicado de boca de uno de los ministros de la Corte cuando el fallo se estaba firmando. De modo que, por lo menos, desde la política... Eso es cierto. O sea, lo que dice ella es absolutamente cierto. Lo que pasa es que colegir que la información que llega de un miembro masculino de la Corte a la justicia diciendo que el fallo va a salir, genera una interpretación donde está la Iglesia por un lado, Trump 3 jueces por el otro. Trump, digamos, cada uno maneja su propia información. Yo lo que te puedo decir es que los días de Arancedo en la Comisión Episcopal están terminados porque fue el que empujó esta supuesta reconciliación. Que era una convocatoria que nunca se entendió bien. Sin el acuerdo de Francisco, acuerdo para incluirlo en el texto final de la reunión de los obispos. Estamos hablando de la convocatoria que había hecho a víctimas de la dictadura y... O sea, Arancedo se está despidiendo de la Comisión Episcopal, vamos a ver qué pasa a mediados del año que viene. Y sumarlo a Trump, yo te digo, yo estuve en Washington y lo único que hizo el gobierno respecto a la administración Trump es pedirle por favor... Primero, que acelere rápidamente la desclasificación de la información que había en manos de los servicios de inteligencia americanos. Y segundo, que modifique, viste que hay un by the book, donde vos podés acceder a cierta información respecto a las tachaduras, que mejore la posibilidad de acceder a esa información. Pero a ver, me parece que lo que sí pasó es que cuando estos pliegos de estos 2 candidatos a la Corte fueron considerados por el Senado, no estuvo en agenda preguntarles cuál era su postura respecto de temas de derechos humanos. Bueno, en realidad estas fueron preguntas que se hicieron por parte de la sociedad civil, abuelas, el CELS, de hecho mandaron estas preguntas y ellos dijeron que estaban de acuerdo con el consenso te voy a decir una cosa por lo que yo conozco. Rosenkrantz fue discípulo de un capo del derecho llamado Carlos Nin. O sea que queda claro cuál debió ser la posición de Rosenkrantz en este fallo. Y Rosati conocemos su pensamiento fundamentalmente a partir de su participación en la Convención Constituyente. Por eso... Que incluyó los tratados internacionales en la... Por eso, o sea, fue partícipe... Entonces, ¿cómo se explica que hayan puesto la firma acá? Para mí, es mi opinión, cometí un error jurídico
fatal. Pero ahora el tema... A mí me parece interesante qué impacto va a tener para el gobierno. Es minimizar el tema y es descalificar a estos dos jueces. Es que la perdóname, la descalificación está en los argumentos. Digamos, por eso, pero por eso mismo, quiere decir que el tema es eminentemente político. Pero ahora pensemos a futuro, porque me jurídico. parece que una de las cuestiones más fuertes, además, son las implicancias, ¿no? Que rápidamente, y acá hay otro punto de discusión, porque uno lo escucha a Garabano y el ministro de Justicia dice esto se va a aplicar a muy poquitos casos. Uno escucha a los fiscales como Pablo Parenti, los fiscales que vienen trabajando causa de derechos humanos y anticiparon un poco lo que pasó al día siguiente. Al día siguiente es una ola. Es como las instrucciones de los fiscales en la época de Alfonsín. Es una ola. 278 sobre penas que eran totalmente... Entonces, ¿no podían prever 2 jueces, 3 jueces de la Corte que se iba a venir una ola tras de esto? Me gustaría agregar otro dato de contexto que no me parece menor y que es lo que ha recalentado la temperatura social. Y que es que con motivo de varios crímenes resonantes, particularmente femicidios en este último tiempo, se repuso y se replanteó la idea de evitar por todos los medios que los condenados se vayan antes de tiempo a su casa. De determinado tipo de delitos. Exactamente. Por lo tanto, es el fallo todavía más a contramano de esa realidad. Esa iniciativa de endurecer las penas a los condenados, o mejor dicho, mantener la dureza de las penas, que no es endurecer las penas, para hacerlo más concreto, es una iniciativa que el gobierno planteó y que algunos sectores políticos rechazaron en nombre del garantismo. De manera que también ahí hay una incongruencia política en términos de lo que explica también el malestar social de decir, ¿por qué se van estos antes de tiempo cuando nosotros estamos pidiendo que nadie se vaya antes de tiempo, que nadie salga antes de la casa? Pero el tema es, digamos, ¿no?, la especificidad de estos delitos como delitos de lesa humanidad que deben tener un trato diferencial como tales, ¿no? Al darle el 2 por 1 salen beneficiados, porque es un caso en el cual al que le dan, ¿no, Luciana? Sí. No tuvo, el delito fue anterior a la vigencia del 2 por 1 y el juzgamiento fue posterior a la vigencia del 2 por 1. ¿No? Es una interpretación absolutamente abierta la que hace la mayoría de la Corte para habilitar esta alternativa. Yo te pondría así. Para mí es un error garrafal, absoluto y garrafal, que creo que la Corte va a corregir en una futura acordada. Eso ¿Pero qué está pasando en la justicia ahora? Le están mandando todos los casos. Nadie quiere firmar las libertades. Pero hay un punto, que Ismael, que me parece clave para mí tratar, que es pensar que el gobierno actúa, este presidente actúa como pudo haber actuado Alfonsín, Macri, Néstor, hasta el propio de la Rúa. O sea, vos pensar que Rosati o Hayton o Rosengren entraron con un auto con los vidrios polarizados por el túnel de Libertador para encontrarse a solas con Macri y diseñar esta operación. Yo no dije que yo no estoy hablando que esa es una discusión. La otra es, que en los próximos días va a pasar esto, el aluvión de pedidos de liberación, y puede llegar a haber jueces que lo rechacen y otros casos que pueden ser que los liberen. Pero pasa lo siguiente. Un impacto un error social, garrafal. Y la marcha yo creo que va a tener también un impacto. No, pero un error garrafal en 2 miembros de la Corte. 3 miembros de la Corte, perdón. No están en condiciones de ser miembros de la Corte. El tema es que ahora Astiz, Acosta, algunos de los represores más emblemáticos. No puedo ser profesor. Cualquier especialista en política judicial te dice que un fallo, una acordada de esta naturaleza requiere de 4 por lo menos. De 4 por lo menos. No 3 y 2. Román, casi 5. Sí, o sea, cuando vos vas a revertir. Porque es tan delicada la decisión que se está tomando, que me parece que también, esto es un efecto colateral, reverdece, entre comillas, los laureles de Lorenzetti, que perdió en esta votación, pero que ahora se ve, entre comillas, subrayo las comillas, beneficiado por el gaf de la mayoría que lo derrotó. Pero veamos ahora, como presidente de la Corte también es una derrota para él. Bueno, si vos como presidente o no terminás... A ver, ser presidente... Lo que pasa es que nosotros venimos de una época donde Lorenzetti fijaba una línea, comillas, editorial, y la Corte acompañaba. Acá se fracturó. Ahora,
La fractura en una corte respecto a opiniones diferentes no está mal porque por eso es un cuerpo colegiado. Lo que está mal es lo que firmaron estos tres tipos, que es un bochorno jurídico. Ahora, me interesaba, Luciana hizo, perdón, para darle un mínimo de contexto, Luciana hizo un texto sobre el caso particular. Contanos muy escuetamente por si... Bueno, Muiña es un represor del Hospital Posadas. En el Hospital Posadas hubo 2 etapas represivas, una directamente vinculada al 28 de marzo, cuando llega Viñone con tanques, helicópteros y demás, detiene alrededor de 50 personas, se las llevan y son detenciones ilegales, pero al tiempo salen. Esto fue materia de un juicio en 2011, en el cual se incluye también los casos por los cuales se imputó a Muiña y se lo condenó. Ahora, torturaban a las enfermeras del Posadas. En una segunda etapa represiva mandan gente del Ministerio de Bienestar Social y acá se conforma una guardia, la cual está Muiña, y los trabajadores del hospital la denominaban el grupo SWAT, en alusión a la serie, un poco sarcásticamente. Y esta gente secuestraba, iba a la casa de los trabajadores. Muiña fue condenado por 5 casos, 3 secuestros, entre los que estaba Gladys Cuervo, que ha aportado su testimonio recientemente y lo viene haciendo desde el juicio a las juntas. Muiña está identificado en la CONADEP, aparece con el rótulo torturadores reconocidos. Y fue condenado también por 2 muertes. Por eso hay fiscales, por ejemplo Javier de Luca, que fue el fiscal de juicio, que dice, bueno, no, los hechos acá, la inclusión bajo el paraguas de delitos permanentes, como han hecho Hayton, Rosenkrantz y Rossetti, no corresponde. No, porque están terminados. Ahora, la pregunta es que... Porque no es, perdóname, María, sí, pues no son desaparecidos. Claro, en un hecho de una desaparición, el delito continúa porque no apareció ni el cuerpo ni vivo. En un delito de apremios ilegales, de tortura, finalizó. Entonces vos no le podés aplicar la ley del 2x1 porque ni siquiera tenés el argumento de que el hecho es permanente. Y hay gente que discute que ese tampoco. A mí la posición del gobierno me ha parecido como... El gobierno está leyendo mal el fallo, de hecho. Es mi impresión. Pero parece que a propósito. Parece que a propósito, por eso hacen este cálculo de 8 represores que podrían ser beneficiados y utilizan el ejemplo del turco Julián, porque dicen, bueno, los que estuvieron comprendidos, detenidos en el periodo de solo 8, 2001, que hay nada, claro. Que es nada, o sea, sería el turco Julián. No, pero yo tampoco, perdóname, emblema. discúlpame, ¿no? Yo no lo quiero al turco Julián en la calle. No importa que sea uno, yo no quiero a nadie en la calle. No, está bien, pero la interpretación que hace el gobierno bien, va a ser solamente, dice Garabano, para los que estuvieron detenidos. Pero con María, eso no que lo agarre está los libros. justificando. Con eso no está justificando Está el fallo. minimizando el impacto de lo que va a pasar. Minimizar el fallo es Está bien, justificar el fallo. eso es un error político. No es un error político. ¿Y cómo lo llamás? Pero estamos hablando de temas muy serios. Pero que nadie le quita seriedad al tema. Lo que pasa, vos pensás que hubo un acuerdo entre el gobierno y la Corte para dejar la represión y libertad, y yo te puedo asegurar que no existió ese acuerdo. Pero no me yo no bueno, estoy tratando... Está bien que no te interese. No me interesa el tema porque está fuera de mi alcance. Yo no estoy con una lupa que me parece viendo riesgoso. Pero nosotros sí, o sea... yo estoy viendo la dirección del pero no han dicho claramente esto es un enorme retroceso para la política de derechos humanos. La reducción de penas en general, ¿no? Claro, pero lo mismo un homicida, un asalto a mano armada que un causa. Las declaraciones de Peña ayer son bastante más contundentes que las de Garabano el primer día. Pero Peña dice no nos gusta la impunidad nunca, como principio general. Sí, pero volviendo al punto original sobre cuánta gente puede llegar a salir. No importa, uno ya está mal. No solo no importa, Román, sino que además no se puede saber en este momento por la sencilla razón de que puede haber muchas interpretaciones en las instancias inferiores antes de la Corte, de fiscales, jueces y cámaras. No, los que están en contra le van a querer mandar todos a la Corte diciéndole, vos me trajiste esto, hacete cargo. María, para mí hay el destino final será la Corte, claramente. Ahí hay 2 cosas, creo, por lo que sé. La primera, todos los que están en contra del fallo de la Corte van a decir rechazo a la apelación, suben queja o en extraordinario. Que se haga cargo de la Corte, por eso ya están conversando entre ellos y están buscando una salida institucional a este grave error de estos 3 jueces. Uno. Y lo segundo, pensar en el gobierno una matriz parecida a Alfonsín, cuántos casos va a juzgar en los 3 niveles de responsabilidad,
Menem diciendo, viene a untar a todos, no me importa quiénes fueron. Está bien, pero no tener política de derechos humanos es tener una política. Bueno, Sí, de hecho, Digamos, Sí, si vos de no acuerdo. tenés política es que es Sí, un tema totalmente sobre de el cual acuerdo. no tenés política. Sí, Eso pero ya estoy de es acuerdo. una forma Eso de... estoy ¿o de no? acuerdo. hay instancias, Sí. por ejemplo, la Corte creó la Comisión Interpoderes en el año 2008 para que estén todos los poderes del Estado representados. Esta comisión no se reúne. Macri, al día siguiente de ganar las elecciones, el 23 de noviembre, dijo, bueno, voy a dejar que la justicia haga. Pero también hay políticas, se desmantelaron áreas, por ejemplo, en seguridad, sin ir más lejos, se creó una dirección de relevamiento documental a pedido de los jueces para los juicios. Sí, la justicia tiene su responsabilidad también enorme de los juicios que duran años y años y años y años y después pueden venir a pedir esto también, ¿no? Pero yo Ahora, lo que María, pienso es que el gobierno podría haber dicho claramente esto es un Totalmente de acuerdo. retroceso, digamos, decir no hago como antes, no discuto los fallos de la Corte. Para mí es un formalismo cuando estás discutiendo una cosa que hace a una política de Estado, supuestamente. Sí, yo creo que lo cuestionaron y empezaron por el formalismo. Porque el formalismo no es menor en derecho. O sea, no es menor en derecho. Los fallos de la Corte están hechos para ser cumplidos, lo cual no impide ser discutidos. Bueno. Y contrastados. Esta semana que empieza vamos a tener en la calle una contundente muestra de que efectivamente los fallos generan una reacción, categóricamente. Totalmente. Pero yo creo que el cambio de postura del gobierno, esto de primero, porque detrás de ese formalismo podía mantener el formalismo y marcar un repudio total al fallo de la Corte. Porque es un tema político esencial, estamos hablando de delitos de lesa humanidad. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Muy bien, 100% primer de acuerdo. tema. Lo que ha variado, yo creo que en la situación política, es el hecho de que se está preparando una marcha que puede llegar a ser multitudinaria porque ha caído este fallo de la única manera que podía haber caído en la sociedad argentina, que es mediante un repudio total. Que la pregunta me parece tiene mucho que ver con poder ponderar, más allá del caso puntual, las consecuencias, ¿no? Digamos, ¿cuántos otros represores que hoy están siendo juzgados o que están condenados podrían pedir el mismo beneficio? Esa es la Todos. consecuencia Todo. principal. Después creo que una consecuencia secundaria es el impacto que puede tener político en términos de desgastar la imagen del gobierno, esta actitud que tuvo, que fue cambiando a lo largo de los días. Sí, de Hay que Abruja ver en Peña, qué- ¿no? ¿Cómo? De Abruj a Peña. Claro. Abruj Exacto. diciendo, para mí una tontería, que es los fallos de la Corte, que acatarlos. Sí. Es el secretario de Pero, Derechos Román, Humanos. Este porque Bien. dijo una tontería, Sí. el otro porque cometió un error. Pero que es así. No, Ismael, no, funciona pero así no. la política en Argentina. No. Bueno, pero Bien. saquemos las Sí. conclusiones políticas de estas cosas. Está bien, porque pero, si no, de digamos, lo contrario. Pero vos me invitás a mí a sacar las conclusiones. Yo te digo, lo de Abruj fue una tontería suprema. Decir que solo hay que acatar los fallos de la Corte cuando no estás de acuerdo. Y es el secretario de Derechos Humanos. Lo o sea, echaron, lo echaron. Que terminó por peleado haber con dicho- Estela de Carlotto ese mismo qué? día. ¿Lo echaron? Terminó No, que peleado yo con sepa, Estela de no. Carlotto. ¿Lo echaron ese por mismo decir día. una tontería? No. Si yo en mi trabajo me mando una tontería, ¿Qué? tengo el telegrama en la puerta. Está bien, pero Bueno, vos laburás en un tontería de diario esta y otro tipo labura en el naturaleza. gobierno. No, Es eso no. distinto la No, al división de revés, poder. al revés. Lo mío es atenuante. Pero Lo de él es vos mucho más estás grave porque tiene comparando- No responsabilidad. del quiero Estado. dejar a Estás ninguno de los comparando- dos con la palabra en la boca, pero me estás tengo que ir a comparando Clarín con el corte. gobierno, Ismael. No, digo en general el trabajo, Bien. no específicamente. Estoy tratando de en el ser trabajo. ecuánime en el No, cierre está acá, todo me bien, está está todo costando. bien. Pero bueno, un debate Bueno, si querés realmente... que lo echen, échenlo, Ismael. No, no quiero que lo echen, es un tema de Estado, es un tema Bien, político es un del tema, Estado, no es un tema menor. La tontería de un funcionario no es lo mismo la tontería que puedo hacer yo en un trabajo. Bueno, habitualmente los que son habituales seguidores de Ronda saben que tocamos picados de temas, pero bueno, este tema por su relevancia y importancia e implicancias, desde luego nos llevó todo este primer largo bloque. Enseguida volvemos.